de la Universidad Privada Boliviana, vicerrector académico del Campus La Paz, Óscar Molina Tejerina, PhD, y el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho, Alejandro Vargas, PhD. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los presentes y además brindar un especial saludo al licenciado Yedú Sagárnaga, al magíster Rodrigo Ledesma, jefe de la Unidad de Marketing y Recaudo del Servicio de Transporte Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a los docentes de la carrera de Diseño Gráfico que nos acompañan, Daniela Ríos, Sergio Calderón, Birgit Elefsen, Joaquín Cuevas, y a todos los presentes. Es un honor darles la bienvenida a la conferencia Pariti, la isla del tesoro cerámico, que categorizamos de carácter verdaderamente único por el impacto cultural e histórico que representa. La carrera de diseño gráfico, en el marco del desarrollo académico de excelencia, desea fortalecer la formación profesional de nuestros estudiantes. El pasado mes, hemos sido cordialmente invitados a participar del concurso de diseño de imagen y marca de los nuevos buses subalimentadores de La Paz Bus. Recibimos una excelente capacitación de parte del Gobierno Autónomo Municipal, a quienes les quedo infinitamente agradecido por fomentar el desarrollo de la profesión del diseñador gráfico con concursos que nos generan mucho valor. El día de hoy quiero presentar al arqueólogo Yedú Sagárnaga. Nacido en La Paz, quien prestó servicios en el Instituto Nacional de Arqueología entre 1981 y 1986, bajo las órdenes de Carlos Ponce Sanginés, con quien años más tarde fundaría el Centro de Investigaciones Antropológicas Tiwanaku en calidad de subdirector y que, entre otras cosas, publicaría la revista Pumapunku, Nueva Época. Es gerente de Ciencia, consultora científica, empresa que brinda servicios de arqueología de contrato. En 2004, junto a un colega finlandés, protagonizó el trascendental descubrimiento de Pariti, una pequeña isla del lago Titicaca, y que recibió el sobrenombre de El Tesoro Cerámico de Pariti. Es docente titular de las carreras de Historia y Arqueología de la UNSA y otras universidades prestigiosas del país. Ha publicado 9 libros, decenas de artículos científicos y cientos de artículos periodísticos. Ha dictado conferencias en casi todas las capitales departamentales de Bolivia, también en Cusco, Arequipa, Huaraz, Santiago, Buenos Aires, Nueva York y Madrid. También dirige Chachapuma, revista arqueológica boliviana. Para mí es un gran honor y un verdadero lujo presentar a Yedú, a quien pido reciban con un fuerte aplauso. Bien, buenos días. Muchas gracias por las palabras. Quiero agradecer además a la cordial invitación de Birgit Elefsen, con quien nos une una amistad de hace bastante tiempo y a quien siempre estoy agradecido por el apoyo que nos ha brindado en alguna oportunidad, en algún proyecto justamente arqueológico. A Pablo Romero por sus palabras y la invitación también que he recibido de parte de él. Y a todos ustedes por el interés en venir a escuchar algo de ese hallazgo que, como dijo Pablo, se produjo ya hace 14 años, ¿no? Sin embargo, todavía el hallazgo de Pariti da mucha tela para cortar. Hay muchísimo que hablar sobre Pariti todavía. Inclusive me sorprendió hace un mes aproximadamente. Me escribió el director del Colegio de Arqueólogos del Cusco, invitándome a escribir un artículo para su revista sobre Pariti. Entonces yo le dije, pero ¿por qué no hablamos sobre los recientes descubrimientos que estamos haciendo, la investigación actual? Y me dice, no, queremos que escribas sobre Pariti. Entonces, Pariti no ha perdido vigencia y está confirmada con la invitación reciente que me han hecho ustedes. Entonces,
Quiero empezar comentándoles que Pariti es una pequeña isla que está ubicada en el lago menor del Titicaca. Esta imagen que ustedes están viendo es una imagen desde la parte este, es decir, la cara este de la pequeña isla. Es una isla que no tiene más de 4 kilómetros de largo y unos 2 kilómetros de ancho, ¿no? Esta es una imagen satelital. Aquí vemos una gran isla, que es la isla de Queguaya, ¿no? Esta isla seguramente ustedes la han oído mencionar, es la isla Suriki o Paco, muy conocida porque ahí habían constructores de balsas de Totora. Y esa islita que está más al sur, yo digo en forma de ratoncito porque tiene su colita, esta islita es la isla de Pariti. Es decir, en términos geográficos mundiales sería un islote, ¿no? Porque imagínense, Cuba también es una isla, ¿no? Entonces, esa no es una cosa muy grande, ¿no? Esta es la misma isla en un acercamiento. La cara que hemos visto es esta, la cara este, y aquí esa depresión donde ven algunas imágenes como casitas, son justamente las casas que componen la comunidad. Y aquí al medio, un espacio más o menos rectangular, es la cancha que tienen ellos, ¿no? Su cancha de fútbol, digamos. Esta en cambio es la cara oeste, donde observamos una serie de terrazas agrícolas que son de data prehispánica. El primero que hizo una investigación arqueológica en la isla de Pariti fue el arqueólogo norteamericano Wendell Clark Bennett, que excavó allí en 1934. Como ustedes saben, Bennett es un arqueólogo que se volvió famoso en la arqueología boliviana, porque el año 32 excavó en Tiwanaku y encontró el monolito que lleva su nombre, ¿no? Justamente ahora está un poco de moda el monolito Bennett porque la réplica que está en el estadio la están moviendo, van a hacer este desnivel ahí, ¿no? Entonces vuelven a revisar qué pasó con el monolito Bennett que se excavó en el 32, ¿no? Como era famoso este arqueólogo en esa época y se volvió amigo de Bolivia, el 34 lo invitaron a la isla de Pariti para que haga unas excavaciones, y como tenía una suerte admirable y un ojo clínico, encontró varias tumbas. Entre ellas encontró una tumba con objetos de oro, algunos de los cuales estoy mostrando ahí en los dibujos propios de Bennett, ¿no? Todo lo que excavó Bennett se llevó al Museo de Historia Natural en Nueva York. Pero cuando nosotros estuvimos en Nueva York hace unos años, pedimos revisar la colección de Bennett y las piezas de oro no habían. Entonces, bueno, es un poco difícil que en un museo norteamericano se pierdan piezas, ¿no? Aquí es un poco más común, creo. Entonces, tal parece que las piezas de oro nunca se las llevó Bennett y las dejó en poder del dueño de la isla, que en esa época era un señor de apellido Pacheco, quien después al poco tiempo murió ahogado, ¿no? El propio Bennett, les comento entre paréntesis, años después murió ahogado también en las playas de Hawái. Es que ya saben más o menos lo que me va a tocar. Bueno. Otro acontecimiento importante se produjo en 1997, cuando el arqueólogo José Esteves hace un decomiso de algunas piezas que estaban en poder de unos pobladores en Guatajata. Algunas de las imágenes les estoy mostrando acá. En ese momento nos sorprendió muchísimo la calidad de las piezas, sobre todo estas imágenes que vemos acá. Aquí hay un personaje completo. Eso es lo que en arqueología llamamos chachapuma. Chacha significa hombre y puma significa, bueno, el felino, ¿no? Entonces, un hombre puma, que tenía mucho simbolismo en Tiwanaku. Ha habido un estudio previo del arqueólogo Carlos Ponce Sanginés que habló sobre los chachapumas.
haciendo un recuento de los chachapumas que se habían encontrado en Tiwanaku y en otros lugares, y que eran sobre todo esculturas de estos hombres puma. Pero jamás hasta 1997 habíamos visto chachapumas modelados en cerámica. Esto era realmente llamativo y sorprendente, ¿no? Sin embargo, claro, aparte de que nos sorprendía ese hallazgo, no teníamos mayor información y no sabíamos de dónde procedían estas piezas, ¿no? Fue hasta el año 2003 en que estábamos excavando en un lugar que se llama Tirasca, que está en la provincia Cascachi, perdón, en el cantón Cascachi de la provincia de los Andes. Entonces se acercó este señor, un joven, y nos dijo: ¿qué están haciendo? Nos dijo: estamos haciendo unas excavaciones. ¿Por qué? Bueno, somos arqueólogos. Siempre es importante que el arqueólogo dialogue con la gente local, ¿no? Entonces estábamos dialogando con él y con el afán de darle explicaciones le dijimos: bueno, esto es lo que hace el arqueólogo, estos son nuestros objetivos, ¿no? Y dice: ¿y por qué nunca han venido a mi comunidad? Entonces le decimos: pero ¿no eres tú de Tirasca? No, yo soy de Pariti, allá al frente, ¿no? Entonces le dijimos: hemos ido, pero nadie nos supo dar ninguna información ni nada, fuimos el año pasado. Entonces, sí, hay cosas ahí, nosotros mismos hemos hallado, yo tengo en mi casa algunas cosas. Entonces eso nos despertó la curiosidad. Ya estábamos trabajando en el área, eso también quiero resaltar. Estábamos trabajando desde el año 98 en el área, habíamos excavado en Quehuaya, luego estábamos en Tirasca, o sea que ya conocíamos bastante la región. Pero Pariti nos llamaba la atención, yo le decía: la isla de Bennett, ¿no? ¿Cuándo llegaremos a la isla de Bennett? Y entonces, con esta información nueva del joven que nos estaba conversando, quedamos en que días después íbamos a ir a visitar a la isla y lo íbamos a buscar. Ya nos tocaba nuestro descanso, porque nosotros trabajamos normalmente en el campo 21 días y descansamos 5 o 6 días para volver a la ciudad y darnos una ducha de agua caliente y comer una hamburguesa, ¿no? Entonces, cuando quisimos volver, recordarán ustedes que era una época muy conflictiva y el Maiku había bloqueado todas las carreteras y no podíamos volver. Como mis colegas y compañeros eran finlandeses, ellos tenían el tiempo exacto de permanencia en el país, ¿no? No podían quedarse más días y era un conflicto para nosotros que el proyecto se dilatase. Entonces, cuando volvimos a La Paz y no pudimos volver a Tirasca, donde estábamos trabajando, decidimos tratar por todos los medios de llegar a seguir el trabajo en Tirasca, ¿no? Y eso efectivamente hicimos. Cuando por fin logramos llegar a Tirasca, nos abocamos a terminar la excavación y nuevamente se apareció este compañero. Señorita, tal vez no le interesa la charla, tal vez podemos, no hay obligación de permanecer acá, ¿no? Eso creo que les han debido decir los docentes. No creo que haya perjuicio de nota, nada de eso, ¿no? El que no le interesa, pues se puede retirar. Entonces, volvimos a Tirasca a seguir trabajando y de pronto a los 2 o 3 días nuevamente aparece este joven, Aymara, y nos dice: oigan, no han venido a mi comunidad. Y le decimos: sí, disculpa, es que todas las carreteras estaban bloqueadas y no hemos podido retornar, ¿no? Y entonces nos dice: bueno, como ustedes no han venido, yo he traído mis piezas. Y tenía una mochila. Entonces nos miramos con el codirector finlandés, que es Antti Korpisari, y entramos al lugar donde teníamos nuestro campamento, y saca de su mochila unas piezas tremendamente interesantes, claramente de filiación tiwanaku, ¿no? Porque hay que decir que en Bolivia se han desarrollado muchísimas culturas, pero la más extraordinaria, sin duda alguna, ha sido la cultura de Tiwanaku, ¿no? Entonces la calidad cerámica era realmente extraordinaria y prácticamente de inmediato
tomamos un bote y él mismo nos llevó hasta la comunidad de Pariti, nos mostró el lugar del hallazgo, volvimos a la ciudad de La Paz, solicitamos permiso para hacer unas pruebas de pala, porque eso también hay que señalar, ¿no? Los arqueólogos estamos regidos con cierta normativa, no podemos realizar ninguna investigación si no tenemos una autorización de parte del Ministerio de Culturas, ¿no? Entonces, con esa autorización volvimos a la isla, hicimos un par de pozos de prueba, pero la información que nos había dado este señor que apellidaba Calizaya estaba a propósito un tanto distorsionada, pero ciertamente teníamos la convicción de que las piezas que nos había mostrado provenían de la isla, ¿no? Les comento además que ese año 2003 el proyecto terminó muy mal porque cuando ya mis colegas finlandeses estaban para partir de retorno a Finlandia y teníamos que hacer una reunión de convivencia, en fin, para despedirnos, siempre lo hacíamos cada año, me llama muy temprano el codirector, que era, ya les dije, Antti Korpisari, y yo le digo: Antti, ¿por qué me estás llamando tan temprano? ¿Qué ha pasado? Lo peor que puedes imaginar, su esposa había fallecido, ¿no? En el mismo hotel, o sea que dejó su alma y su cuerpo en Bolivia, lo cual no suele suceder, ¿no? Entonces para nosotros era un golpe muy fuerte. Como si eso fuera poco, al volver a Finlandia él se enfermó y me escribió al poco tiempo diciéndole que le habían detectado un problema de cáncer, ¿no? Entonces, con la pérdida de la pareja y con su problema de salud, el panorama estaba realmente aciago. Además, el presupuesto se había acabado, no teníamos dinero para volver a la isla, en fin, era bastante oscuro el panorama. En ese trajín, digamos, pasaron los meses, ya estábamos en el 2004, y a principios del 2004, más o menos por febrero, empezaron a hacerle quimioterapia, qué sé yo, allá, a mi colega finlandés, y fue reponiéndose, estaba mucho mejor, en fin, y más o menos por mayo, por allá, me escribe y me dice: hemos conseguido un pequeño presupuesto para volver a Pariti. Tenemos 3 meses de trabajo en Bolivia, así que avísales a tus alumnos, porque nosotros trabajamos con estudiantes de la carrera de arqueología, y él también venía con algún estudiante finlandés. Entonces nuevamente teníamos dinero y me dijo: la cosa es en agosto, vamos a estar en agosto. Así que nuevamente entusiastas preparamos nuestras mochilas, pero un nuevo problema se presentó cuando hablamos con las autoridades de la comunidad de Pariti, y las autoridades nos negaron el permiso, ¿no? Porque obviamente nosotros teníamos la autorización oficial del ministerio, pero ustedes comprenderán que no es suficiente cuando uno tiene que interactuar con las comunidades locales, ¿no? Ellos también tienen que darnos su consentimiento y su venia, y en ese caso, por supuesto, ellos estaban muy recelosos y no quisieron autorizar nuestra llegada, nuestra intervención, ¿no? Entonces fue un trabajo muy arduo, una negociación política, diríamos, para finalmente poder empezar el trabajo en agosto del 2004. Entonces, quiero mostrarles aquí en este mapa, están señalados los 2 primeros pozos que hemos hecho. Este rectángulo es la cancha de fútbol, y aquí tenemos el primer pozo que abrimos, junto a un hallazgo casual que se había producido, de donde venían las piezas que en 97 se habían decomisado y estaban en Guatajata. Entonces mi percepción era: si ahí hallaron estas piezas, probablemente muy cerca puede haber algún otro hallazgo, ¿no? Pero pues fue en vano, no nos dio ningún resultado. Paralelamente se estaba abriendo este otro pozo, el pozo número 2, y bueno,
ustedes saben, el trabajo del arqueólogo es un trabajo de relojero, muy lento, ¿no? Inclusive los campesinos cuando estamos excavando se acercan y, ¿qué están excavando? Nosotros para el alcantarillado en una semana hemos hecho 100 metros, ¿no? Nosotros en una semana hacemos 30 centímetros. Entonces, iba muy lento el trabajo y era negativo, no encontrábamos prácticamente nada, ¿no? Y estábamos desalentados, ¿no? Estábamos desalentados. Esta es la imagen del pozo que se abrió, así pequeñito. Los pozos tienen que tener siempre una planta regular, ya sea cuadrada o rectangular. Este era un pozo de 2 por 2. Aquí está justamente José Luis Calizaya, el muchacho que nos había entusiasmado con la visita a Pariti. Todos los demás son pariteños, excepto ella, que es Claudia Cejas, estudiante de arqueología en ese momento. Ahora ya ha terminado 2 carreras, arqueología e historia, se ha casado hace un mes. Y aquí está Marco Antonio Taborga, que también era estudiante de arqueología. Abandonó la arqueología, se dedicó a otro rubro más tarde. Es padre de 2 niños, en fin, bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Algunas imágenes de el proceso de excavación. Aquí vemos, por ejemplo, estos cernidores. El arqueólogo debe toda la tierra que retira del pozo, debe cernirla, ¿no? Porque en el tamiz pueden aparecer piezas muy pequeñitas, como que en este caso han aparecido piezas realmente pequeñas, que inclusive algunas se pasaban el tamiz, ¿no? Una decepción también que tuvimos fue cuando al penetrar a los 40 centímetros más o menos encontramos un tubo de PVC, ¿no? Que era para agua, algo así. Entonces dijimos, bueno, si aquí han excavado ya han puesto su tubo, ¿qué vamos a encontrar los arqueólogos? Pero no nos desalentamos, seguimos excavando y más abajo del tubo que ustedes están viendo ahí, encontramos unos alineamientos de piedra tosca, no estaba trabajada la piedra, ¿no? Pero bueno, ese era un buen indicio, eran como ya 90 centímetros de profundidad, ¿no? Algunas imágenes les voy a mostrar de las excavaciones, por ejemplo, aquí a la izquierda una mandíbula humana, no había entierro, o sea que era algo intrusivo, algo que se había movido en algún momento. Aquí a la derecha un asta de cérvido. Ustedes saben que en el altiplano antiguamente habitaban cérvidos, las llamadas tarucas. Inclusive aquí en La Paz todavía dicen que hay cérvidos, pero la civilización las está extinguiendo. Y este es Antti Korpisari haciendo unas tomas fotográficas, ¿no? El colega finlandés. Debo recalcar que toda la investigación desde el 98 hasta el 2006 fue promovida y auspiciada por la Academia de Finlandia y la Universidad de Helsinki. Al Estado boliviano no le costó un solo centavo. Aquí hay otras imágenes de los alineamientos de las piedras. Aquí hay un muro, en fin. Lo que se encontró fue, como vamos a ver en una imagen posterior, una especie de construcción laberíntica, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes. Los niños eran los más entusiasmados siempre. Ahí están los muros que hemos excavado. Y aquí este mapita, este plano es muy ilustrativo, ¿no? Estos son todos los pozos que se han ido excavando. Este fue el primero, el pozo número 2. Se amplió al 3, al 4, en fin. Así siempre vamos ampliando los pozos. Llegan a tener formas irregulares, pero a la vez regulares, ¿no? Porque son siempre cortes y tienen una buena orientación, ¿no? Y aquí vemos 2 puntos negros, 2 manchas que dicen rasgo 1 y rasgo 2, ¿no? Eso quiero que tomen en cuenta, más adelante voy a explicarles, ¿no? El año 2004, entonces, hemos abierto 6 metros cuadrados. Eso es todo lo que se excavó. 2 metros cuadrados en el primer pozo
y 4 metros en el segundo, un pozo de 2 por 2, ¿no? Al año siguiente, ya habiendo hecho el hallazgo el 2004, al año siguiente abrimos 21 metros, eran 15 metros cuadrados más que el año anterior, ¿no? Y el 2006, que fue el último año que excavamos, abrimos otros 20 metros. Lo que aparece normalmente son estas cosas, ¿no? Son fragmentos que en algunos casos pueden unirse, como vemos aquí abajo, y que son piezas, parte de piezas de la cultura de Tiwanaku, ¿no? Ahí están los pozos de excavación, y aquí quiero mostrarles una cosa interesante. Cuando estábamos ya totalmente bajoneados, ¿no? Era un día sábado y teníamos que volver ese día a la ciudad de La Paz para nuestro descanso, y dejamos a los estudiantes excavando en el pozo número 2, y nosotros con Antti Korpisari fuimos caminando al sur de la isla para hablar con un señor mayor que teníamos la información de que tenía algunas piezas que podían interesarnos, ¿no? Eso también fue algo frustrante porque el señor no tenía ninguna pieza, las había vendido a unos turistas que habían ido por allá. Entonces llegamos nuevamente al pozo número 2 y ahí los encontramos a nuestros estudiantes con la cara larga y les decimos, ¿cómo les ha ido? No hay nada acá, bien acongojados. Entonces les dijimos, bueno, vayan a lavarse, a cambiarse, porque nuestra lancha iba a venir cerca del mediodía, ¿no? Para recogernos. Y fuimos nosotros, yo me metí al pozo de excavación, Antti se quedó, siempre tiene que haber alguien que está afuera y alguien que está adentro, ¿no? Y con el badilejo yo estaba excavando, hablando con Antti, en fin. Y empiezan a aparecer unos fragmentitos. Los levanto, los miro y le paso a Antti y le digo, mira un fragmento decorado. Sí, qué interesante, me dice. Saca una bolsa, la etiqueta, la guarda, ¿no? Más allá aparece otro y le voy pasando, y ya cuando aparecen como 10 fragmentos ya era un poco raro. Entonces en ese momento uno tiene que dejar de sacar las piezas y más bien con la brocha limpiar un poco. Empezamos a limpiar y ya no eran 10, eran 100, ¿no? Todavía recuerdo con cierta emoción. Me acuerdo cuando volvimos a la ciudad de La Paz y le comenté a mi madre, que está acá, justamente. Pues esta es una imagen, por ejemplo, de la excavación, ¿no? Con decirles que había más cerámica que tierra, ya les estoy diciendo la cantidad de piezas que habían, ¿no? Eran miles de piezas, ¿no? Y todas quebradas, así como estamos viendo en la imagen, ¿no? Esto, yo he excavado mucho, tengo muchos años de experiencia y nunca me había ocurrido que encontremos una cantidad así, en un espacio tan reducido, ¿no? Vamos a volver un poco atrás. Este es el rasgo, ¿no? Esto que estamos viendo ahí es lo que llamamos rasgo, es una forma media circular, como unos 60 centímetros de diámetro tenía, ¿no? De ese pozo empezaron a salir las piezas en una cantidad tan grande que ya mis arqueólogos estaban listos para partir y cuando volvieron estaban viendo, traigan bolsas, ¿no? Después traigan cajas, no había cajas. La única tienda que había tenía 5 cajas, creo, hemos comprado todo lo que había. La gente se remolinó alrededor, ¿no? No podían creer también lo que estaban viendo, ¿no? Salía esto en grandes cantidades y pues nos llevó mucho rato solamente ver la parte de arriba. Y claro, entre las personas que llegaron estaba el lanchero que había venido a recogerlos, ¿no? Entonces el lanchero más estaba emocionado, ¿qué es eso? ¿De cómo, no? Y bueno, lo tapamos
¿no? Y fue un fin de semana muy largo porque en La Paz pensábamos, lo habrán destrozado tal vez, porque eso sucede normalmente, ¿no? La gente es muy curiosa, se mete y destruye el contexto y ya no sirve de nada, ¿no? Cuando volvimos, más bien que encontramos todo intacto y nos llevó muchísimo tiempo, más de una semana, sacar todo. Cuando terminamos, llegamos a los 3 metros 10, es decir, de 1,40 que se produjo el hallazgo, hasta 3,10 el bolsón, digamos, este hueco que habían preparado en esa época, tenía 1,70 m de alto, justo lo que yo mido, ¿no? O sea, todo esto estaba lleno de cerámica, ¿no? Entonces, como la cantidad era tan grande, ahí paramos la excavación y volvimos a La Paz. Tuvimos que alquilar un espacio para habilitarlo como laboratorio. Y lo primero que se hace en estos casos es limpiar, y empezamos a limpiar los objetos, ¿no? Normalmente es con agua, pero hay que tener mucho cuidado porque la pintura puede salirse con el agua. Y luego tratar de agrupar, ¿no? Esto creo que corresponde a esto, pero para darles una idea, eran miles de piezas que formaban cientos de puzzles, de rompecabezas. Solamente que tridimensionales y no había la indicación, digamos, ¿no? Entonces piezas como estas empezaron a aparecer, habían algunos rostros muy llamativos. Espero que esto les recuerde algo, porque es parte de la pieza que después se reconstruyó, y Pablo gentilmente ha organizado el afichito la invitacioncita, ¿no? Aquí hay otras piezas, bueno, cientos y cientos de piezas. Habían palmípedas, habían máscaras, otros rostros tridimensionales que empezaron a aparecer. Esta morfología es más o menos común en la arqueología boliviana, les llamamos huacos retratos, ¿no? Pero bueno, parecía que eso no era toda la pieza, parecía que había algo roto a partir del cuello, ¿no? Y así, miren, por ejemplo, esta es una figura muy pequeñita, ahí está la escala, tiene 10 centímetros. Cuando unimos estas dos partes, resultó una especie de guerrero, ¿no? Esta imagen también es una foto del momento de la excavación, ¿no? Hay varias piezas que están apareciendo en la tierra, ¿no? Y cuando limpiamos las piezas apareció esto, y cuando juntamos, las colamos, aparecían piezas como esta, ¿no? O no sé si ustedes conocen esos muñequitos G.I. Joe, creo que se llaman. Aquí hay un chachapuma, aquí hay un hacha, y ya tenían esa idea del G.I. Joe en esa época, ¿no? Este, por ejemplo, es un chachapuma, ¿no? Un chachapuma es un hombre que seguramente era un sacerdote que con el hacha degollaba, ¿no? La próxima semana, el día viernes, tengo una charla sobre iconografía andina que me han invitado para una escuela de cine, algo así. Entonces, yo les he dicho con franqueza que yo no soy especialista en iconografía, ¿no? Porque el que es especialista en iconografía toma en cuenta muchos iconos y los va interpretando, pero haciendo una comparación de miles de objetos, ¿no? Pero acá tengo un ensayo de iconografía que quiero compartir con ustedes. Este vaso en la arqueología boliviana se llama challador. Es un vaso que tiene una base muy estrecha y un hueco en medio de la base. Don Arturo Poznansky, que era un investigador del siglo XX, primera mitad del siglo XX, pensaba que en estos vasos se llenaba chicha y el sacerdote ponía el dedo en ese huequito en la base. Entonces nosotros ahora para challar decimos, ya challaremos, y volteamos el vaso, ¿no? Los tihuanacotas eran más sofisticados, levantaban el dedo nomás, ¿no? Y challaban. Pero hemos encontrado en este contexto challadores muy grandes, inclusive alguno de 30 o más centímetros, ¿no? Entonces tenía que ser tipo Rambo el challador para poder alzar con una sola mano. Sin embargo, hay vasos que están increíblemente pintados, bellamente decorados, y este es un caso muy llamativo, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí hay una imagen monstruosa
de un ave gigante, diríamos, con cabeza de puma, ¿no? Es un ave, obviamente, es un ser mítico, que entre sus fauces está devorando a un personaje más bien antropomorfo, ¿no? Fíjense, aquí están sus piernas, los brazos extendidos, su cinturón, pero la cabeza ya está dentro de las fauces, ¿no? Eso era muy llamativo. Además hay otros monstruos por acá, ¿no? A los lados. Lo que yo he hecho es, primero, aislar esta imagen, digitalmente reconstruirla, restaurarla, para que se vea mejor. Tiene otros símbolos, ¿no? Como este que se repite muchas veces, o la llamada cruz andina, acá. Entonces, esta es la imagen. De esta imagen yo he sacado solamente la parte del cuerpo antropomorfo, porque esta imagen antropomorfa me hace recuerdo a lo que llamamos en arqueología el dios de los báculos, ¿no? El dios de los báculos es el llamado dios sol de la puerta del sol, ¿no? Que claro, no es sol, entonces los arqueólogos hemos decidido llamarle dios de los báculos, ¿no? Si le ponemos a este dios la máscara, ya nos hace recuerdo al famoso dios de los báculos, ¿no? Y si volvemos a la imagen inicial, es el dios de los báculos el que está siendo ingerido por este monstruo, ¿no? ¿Cuál es mi interpretación? El hallazgo de Pariti, cuando lo hemos fechado radiocarbónicamente, era de aproximadamente el año 1000 después de Cristo. Sabemos, por toda la información que disponemos ahora, que en esa época Tiwanaku empezó a decaer. El modelo estatal estaba decayendo por varios factores. Uno de ellos, una sequía muy prolongada que duró varios cientos de años, ¿no? Segundo, un estado competitivo que era Huari, es decir, un estado que le resultaba incómodo a Tiwanaku porque estaba también creciendo en poder, ¿no? Y tercero, los problemas políticos internos también que había y la subversión de pueblos que habían sido sometidos por Tiwanaku. Entonces, cuando el modelo empezó a caer, ellos sintieron que un monstruo, porque obviamente siempre los problemas, el otro día veía en la televisión lo que había sucedido en un pueblo de Italia, cuando explotó un volcán, ¿no? Y los italianos le echaban la culpa a un santo, ¿no? Entonces, digamos, seguimos un poco manteniendo el pensamiento supersticioso. El hombre es en esencia supersticioso. Entonces, ellos creían que los dioses, no atribuían a factores climáticos ni nada por el estilo, ellos creían que los dioses estaban enojados con los tiwanacotas y por eso estaban devorando a su modelo estatal, ¿no? Y entonces, toda la ofrenda de Pariti, desde mi punto de vista, es una ofrenda a los dioses para reconciliarse con los dioses, ¿no? Lastimosamente, el año 1150 Tiwanaku desapareció, ¿no? Y aquí empiezo a mostrarles algunas imágenes. Estos, por ejemplo, son botellones que han salido intactos. Esto sí, no se ha reconstruido nada, ¿no? Era interesante. Yo decía, tal vez esa forma soporta más el peso de la tierra o algo, ¿no? Pero lo que más parece es que ahí, cada vez que rompían las piezas, porque es una ceremonia en la que se rompen las piezas, se llevaban las piezas rotas al hueco y cada cierto tiempo llenaban de chicha estos botellones y lo colocaban, ¿no? Otra pieza que salió intacta del pozo de excavación y fue una sorpresa impresionante para nosotros, fue este huaco retrato que parecía hecho el día anterior, ¿no? De hecho, mucha gente había comentado, ese hallazgo es falso. Antti Korpisaari y Jedus Sagano que están haciendo esas piezas, ¿no? Un gran honor, porque imagínense hacer una pieza así. Artesanos modernos han tratado de imitar esta pieza y con el perdón de ellos les hacen un mamarracho, ¿no? Esta es una pieza increíble, además el acabado, el engobe, todo eso, ¿no? Y los detalles que tiene ese corte, por ejemplo, lo encontraron los españoles a su llegada en Piedras Bajas, ¿no? Le llaman corte tutuma, hoy en día todavía, ¿no? Parece que le ponían la tutuma y alrededor de la tutuma le hacían el corte. Y este adorno que lleva acá se llama tembetá. Es un adorno que se pone, bueno, todavía hoy en día está de moda también, ¿no? Pero en esa época era la norma, ¿no? Y aparecieron mujeres, aparecieron hombres. Esta imagen es, por ejemplo, una de las que
Les mostré una cara al principio. Este es el cuerpo, ¿no? Y habían varios de estos, ¿no? Esta pieza la encontramos, cuando la limpiamos, encontramos estas partes, y cuando unimos resultó ser un señor que estaba agarrando un pato. En ese momento se me ocurrió decirle el señor de los patos, y ahora con sorpresa busco en internet y está en todo el internet, es el señor de los patos. Otra cosa interesante es que algunas piezas, que por ejemplo en el primer pozo habían tenido una sola pieza, en el pozo que hicimos en 2005 encontramos su par, y así había muchos pares, en total 50 pares de piezas, pero las piezas son 536 las que tenemos catalogadas, o sea que ya pueden darse cuenta. Formas muy raras, esta por ejemplo, no sabemos cómo se usaba, ¿no? También vultúridos, es decir, cóndores. No les puedo mostrar las 536, por supuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un par de pequeñas esculturas. Fueron las únicas esculturas que hemos encontrado. Todo lo demás es cerámica, todo lo demás. Y estas eran unas esculturas de este tamaño, ¿no? Una muy deteriorada, como pueden ver ustedes, ¿no? El señor de los patos también tenía su par, su hermano gemelo. El hermano gemelo está aquí en La Paz, ¿no? En el Museo de Arqueología, y el otro está en París, y los hemos separado, pobres hermanitos. Bueno, habían otros felinos, palmípedas, una cantidad increíble, inclusive monos que he publicado yo algo sobre la relación entre tierras altas y tierras bajas. Animales un poco extraños, porque estos monos con ojos saltones son cosas más bien míticas, ¿no? Quiero mostrarles otra imagen de la excavación. Este es un momento de la excavación, creo que es el pozo número 6. Y ahí aparece una pieza que después, cuando se limpió y se lavó, era esto. Después aparece esta otra, que era una pequeña figura antropomorfa. Y esta otra pieza que está señalada con la flecha era un felino. Cuando unimos las piezas, estas dos formaban parte de una pieza mayor. Impresionante, nunca habíamos visto esta forma, ¿no? Hay muchas formas que han aparecido en Tiwanaku que no estaban reportadas en la arqueología boliviana, ¿no? Y esto les interesará a los amigos de Puma Katari, porque este es un puma que está, miren, en el borde de esta gran fuente, ¿no? Esta forma la hemos llamado Huaco Fuente. Y la figura pequeñita era esa, ¿no? Que está parada en otra fuente. Parece que es un astrónomo, porque los astrónomos no miraban directamente a los astros, sino en espejos de agua, ¿no? Entonces tal vez está viendo el espejo para describir los diferentes astros. Y también, como Birgit me avisó que venían los de Puma Katari, he preparado algunas imágenes de pumas. Ahí hay unos pumitas. Bueno, estas grecas se parecen mucho a las grecas que tienen los pumas, pero ahí les puedo dar algunas otras ideas para que los próximos pumas los decoremos de manera diferente. Este jeru, por ejemplo, es uno de los más hermosos jerus tiwanacotas que hay en nuestras colecciones, ¿no? Más pumas por ahí. Y como Katari significa serpiente, algunas serpientes también para los amigos del Puma Katari. Por ejemplo, estos challadores, todo el cuerpo, todo el vaso es el cuerpo de la serpiente, ¿no? Y termina en la cabeza de la serpiente. Hay de estos como 10 vasos tenemos, preciosos, ¿no? Y la pieza que más me gusta es la de aquí, la del centro, donde viene una serpiente enrollada en la base de la pieza, ¿no? Algo de oro también hemos encontrado, esta piecita muy pequeña. Ahí está la escala, mide como 2 centímetros. Es lo que llaman algunos el chasqui, que son las figuras que están a los lados de la Puerta del Sol, ¿no? Y este es un wariwilca también de oro, piezas muy pequeñitas, pero significativas. Hay palmípedas, hay lagartijas, y es importante la participación de la comunidad, ¿no? La comunidad
ha estado pendiente todo el tiempo de nuestro trabajo, entonces saben que el arqueólogo no se ha llevado ni un fragmento a su casa, ¿no? Hay una cosa así, además que ellos se han beneficiado plenamente porque después de nuestros hallazgos, el 2004 y el 2005, tocamos, bueno, la comunidad nos dijo, bueno, ahora ustedes están llevando todo esto a La Paz, ¿y qué es de la comunidad? ¿No? Nosotros nos quedamos sin nuestras pertenencias. Entonces yo les dije, miren, yo siempre he creído que los hallazgos deben permanecer donde se han producido. Entonces yo me comprometo a partir de ahora ponerme en campaña para conseguir fondos porque esta colección no puede ir a la casa del corregidor ni a la capilla que tienen ustedes, tiene que ir a un museo, ¿no? Y entonces también aquí quiero resaltar a propósito la imagen de Juan Carlos Alurralde, que tenía vínculos con la cooperación suiza, me presentó a gente de la cooperación suiza, fue la primera puerta que tocamos. Pero la isla del Pariti tiene tanto poder que se abrió y el 2005, al final del 2005 estábamos inaugurando este pequeño museo que quiero resaltar, costó $25,000. $25,000. Ahora, aquí viene el monto, ¿no? El Museo de Orinoca ha costado 7 millones. O sea que con 7 millones podríamos hacer 280 museos. Y en cambio para Bolivia, para la arqueología y para los museos, nunca hay dinero, nunca hay dinero, ¿no? Entonces, este museo, gracias a los suizos. La investigación, gracias a los finlandeses. Otras cosas que hemos conseguido, gracias a los belgas, a la embajada de Holanda. Nunca tenemos apoyo, ¿no? Estas son un poco las imágenes del interior. Por dentro, por fuera es rústico y por dentro es medio moderno. Es un museo pequeño, no es un gran museo, pero ya ha sido muy visitado. Inclusive nos alcanzó el dinero para hacerle las entradas en esa época, ya se han acabado también. Y hemos promovido un poco la visita al museo, hemos hecho varias caravanas, cosas muy simpáticas. Les invito a que algún momento ustedes también puedan ir. Birgit fue, ¿no es cierto? Y también otra cosa importante que hicimos fue promover la artesanía del lugar. Entonces ellos han hecho sus cosas que venden a los turistas cuando llegan, cosas de totora, de cerámica, etcétera. El más famoso se volvió el Señor de los Patos. Entonces, inclusive en Tiwanaku han hecho réplicas grandes del Señor de los Patos, ¿no? Este es muy grande y este es muy pequeñito, ¿no? Porque en realidad el Señor de los Patos mide 12 centímetros, una cosita así, ¿no? Con 12 centímetros es una pieza impresionante. Inclusive los pariteños, cuando hacen sus barquitos, lo ponen al Señor de los Patos ahí, ¿no? Y la noticia dio vueltas al mundo, se considera el hallazgo más significativo de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, en la prensa local, se han hecho catálogos, libros internacionales, se ha publicado en inglés, en finés, y en muchas revistas. Esto es de la revista cultural del Banco Central, el libro de historia de Bolivia de la fallecida doña Teresa Gisbert, este es el Museo de América en Madrid, una publicación que se hizo aquí en Bolivia, y esta es nuestra humilde revista, que se llama Chachapuma, justamente, que a duras penas ha llegado al número 8, y este año en noviembre va a salir el número 9. También es una revista que se financia de manera muy, muy personal, ¿no? Extendemos la mano a las embajadas y ese tipo de cosas para poder publicar, porque el arqueólogo no puede quedarse con la información, ¿no? La información tiene que darse a conocer. Por eso cuando me invitan a dar una charla, una conferencia, una entrevista, siempre estoy dispuesto, ¿no? Uno de mis deseos cuando se hizo el descubrimiento fue, esto tenemos que llevar al interior del país, a Cochabamba, a Santa Cruz, no sé, que la gente conozca, ¿no? Y el poder de la isla, ya les digo, es tan grande que me llamaron, ni siquiera yo promoví, me llamaron de la Fundación Patiño y me dijeron, Yedo, ¿y ese tu hallazgo? ¿Por qué no lo llevamos a Santa Cruz, a Cochabamba? ¿No? Y no solamente a esas dos ciudades, también se llevó a Sucre, ¿no? Entonces, esta es la exposición en Cochabamba, esta es la exposición en Sucre,
y también en Santa Cruz, ¿no? Hubo bastante acogida. Uno dice, a los cambas lo del occidente no les interesa, pero hubo muchísimo interés, ¿no? Y al poco tiempo, en el 2009, la embajadora de Bolivia en Argentina dijo, esto hay que traer a Buenos Aires. Y se hizo otra exposición, ¿no? En Buenos Aires. Luego se ha llevado a Austria y ahora hay una parte en Japón, ¿no? Lastimosamente, ya los descubridores hemos pasado a un segundo plano, no nos consultan, no nos dicen nada, porque el Estado boliviano es el dueño del patrimonio, puede hacerlo. Solo para terminar, quiero contextualizar el hallazgo, ¿no? Tiwanaku fue una cultura que tuvo su auge, digamos, entre los siglos VII y XI, ¿no? Ahí está el Señor de los Patos en la Puerta del Sol, perdón, el Señor de los Báculos en la Puerta del Sol. Este Señor de los Patos se mete en todo, ¿no? Y ese es un poco el área de influencia de Tiwanaku, el área nuclear y los lugares a los cuales ha llegado, por ejemplo, los valles de Cochabamba, la Arecaja, hacia el norte también, en el sur del Perú ha tenido mucha influencia, norte de la Argentina, norte de Chile, y llegó inclusive a San Pedro de Atacama, ¿no? Que antiguamente era territorio boliviano, ahora es el norte de Chile, ¿no? Y nosotros creemos que la situación de la isla de Pariti, que es esta marcadita aquí en rojo, jugaba un papel importante, porque está cerca de la capital estatal, que es Tiwanaku, más al sur está Huancani, por aquí está Lucurmata, Pachiri, centros que fueron de mucho poder en la época de Tiwanaku. Entonces, en esas ceremonias aparentemente salían de todos estos centros, se concentraban en Pariti para llevar a cabo la ofrenda, ¿no? Que era esta rogativa, diríamos, a los dioses, pidiéndoles que los dioses se abuenen con ellos, porque estaban viendo que Tiwanaku iba a desaparecer, ¿no? También quiero mostrarles un poco la tipología cerámica que se conocía antes de nuestro hallazgo. Obviamente aquí está la mayoría de las piezas que hemos encontrado, pero nosotros hemos aportado con muchas más formas, ¿no? Formas que no estaban registradas en la arqueología boliviana. Ahí está el codirector Antti Korpisari y mi persona. Y si les ha agradado un poco la charla y la entrevista que hemos tenido hoy día, quiero invitarles a dos eventos. El primer evento es el 12 de octubre a mediodía en el Museo Nacional de Arte, que queda en la Plaza Murillo, donde vamos a inaugurar una pequeña exposición de nuestro más reciente hallazgo, que es en Diacha, un contexto funerario de la época inca ya, ¿no? O sea, 500 años después de lo que les he mostrado ahora, ¿no? Otra cosa, un hallazgo interesantísimo, tal vez no como el de Pariti, pero que va a dar también mucho que hablar, y es algo, hemos terminado de excavar en julio de este año, o sea que es una cosa reciente que nadie conoce, ¿no? Sería la primera vez que se va a dar a conocer esto. Y en la noche, ese mismo día, les rogaría que los interesados tomen apunte, viernes 12 de octubre, en 2 semanas, me ha invitado la Embajada del Perú a dar un conversatorio sobre la civilización inca, ¿no? Una cosa también, como les digo, muy posterior a lo de Pariti, ¿no? Les aconsejo que vayan porque va a haber Singañito, que es pisco, ¿no? Y está viniendo del Perú el doctor Marco Curatola, que es un arqueólogo también de reconocida fama allá en el Perú. Entonces, juntos vamos a tener este conversatorio. Quedan ustedes cordialmente invitados.